La neta de la ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya cerrando este mes de febrero. Hola, Erika. Hola, Edgar, buenos días, bienvenidos. Les saluda Edgar Jiménez y saludando al buen Lalo Carrillo en los controles aquí desde el Centro Histórico de la capital potosina, desde Radio y Televisión Universitaria. Gracias a quienes nos escuchan a través del 88.5 y recuerden seguir al Coposit a través de sus redes sociales, conociendo todo el acontecer de las actividades que en este 2026 habrá por el 30 aniversario del Coposit. Vámonos ya con los titulares. Titulares. Amnesia infantil. ¿Por qué no tenemos recuerdos de cuando éramos bebés? El sol está despertando y los científicos no saben por qué. Soy Jesucristo. El dilema ético de chatbots religiosos. ¿Por qué se equivoca tanto el autocorrector? ¿Cuándo sí y cuándo no usar la inteligencia artificial? ¿Por qué tardamos más de 2000 años en saber cuán asombrosamente lejos había llegado Arquímedes en su conocimiento de matemáticas? ¿Y si usamos las pantallas para estar más cerca de la naturaleza? Hallan ámbar con insectos que habitaron con los dinosaurios. Bioindicadores invisibles, lo que los animales microscópicos nos dicen del mar. ¿Quieres músculos más grandes? Esta proteína después del gimnasio marca la diferencia. Estos 5 síntomas físicos podrían estar avisando que tu cerebro corre peligro de demencia. Los nitacenos, el peligroso relevo del fentanilo en la crisis de los opioides sintéticos. Así es el primer tratamiento contra el Alzheimer que se puede administrar en casa. Nuevo modelo médico busca frenar la cuarta causa de muerte en México. Robots con ruedas a la conquista de las carreteras alemanas. Los rayos X del futuro, superada una tecnología de 130 años. Y en el top 10 de esta mañana, frutas más nutritivas. Estas son las netas de hoy. Y desde la BBC, amnesia infantil. ¿Por qué no tenemos recuerdos de cuando éramos bebés? Nuestra incapacidad para recordar los primeros años de vida, como el día que nacimos, los primeros pasos o las primeras palabras, se conoce como amnesia infantil, un fenómeno que ha intrigado a neurólogos y psicólogos durante décadas. Nick Turk-Browne, profesor de psicología en neurocirugía de la Universidad de Yale, explica que el debate científico gira en torno a dos posibilidades. O si formamos recuerdos de bebés pero luego no podemos acceder a ellos, o simplemente no somos capaces de crearlos en esa etapa. Durante años se creyó que los bebés no podían formar recuerdos debido a que aún no tenían un sentido del yo, o porque no podían hablar. Otra teoría señala que el hipocampo, la región cerebral encargada de crear nuevos recuerdos, no está lo suficientemente desarrollado hasta cerca de los 4 años. De hecho, su tamaño más se duplica durante la infancia. Sin embargo, un estudio reciente del propio Turk-Brown sugiere que esta explicación podría no ser tan simple, abriendo nuevas preguntas sobre cómo funciona la memoria en los primeros años de vida. Y desde DW, el sol está despertando y los científicos no saben por qué. El sol, que durante décadas mostró una tendencia a la baja en su actividad, está sorprendiendo a los científicos con un repunte inesperado desde el año 2008. Una investigación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, publicada, revela que nuestra estrella rompió el patrón descendiente que venía acumulando desde los años 80. El estudio muestra que el viento solar se ha vuelto más intenso, en un 6% más rápido, 26% más denso y 29% más caliente que el mínimo histórico en el 2008. Además, transporta un campo magnético un 31% más fuerte, señales claras de que el Sol está despertando, en palabras de los investigadores. Este cambio contradice las predicciones que anticipaban un ciclo solar tranquilo, similar a los mínimos históricos de Maunder o Dalton. El siglo XXIV fue débil, pero los científicos ahora creen que fue solo una anomalía, no el inicio de un periodo prolongado de calma. El aumento de actividad solar tiene implicaciones importantes. Puede generar tormentas solares, afectar satélites, sistemas electrónicos y comunicaciones, además de aumentar las auroras en la Tierra. Por ello, la NASA continúa reforzando la vigilancia del clima espacial para proteger futuras misiones a la Luna y a Marte.
desde DW, soy Jesucristo, el dilema ético de los chatbots religiosos. La inteligencia artificial ha llegado también al terreno espiritual y está generando un debate mundial. Millones de personas están utilizando chatbots que se presentan como Dios, Jesucristo o figuras sagradas, ofreciendo orientación espiritual, escuchando confesiones y respondiendo dudas religiosas las 24 horas del día. Entre las apps más populares están Bible Chat, Text with Jesus, AI Jesus, Ask Jesus y Virtual Jesus, alguna con más de 30 millones de descargas. Sin embargo, estos servicios no provienen de iglesias o instituciones religiosas, sino de empresas privadas que funcionan con publicidad o suscripciones. Expertos advierten que estas herramientas pueden moldear la fe según algoritmos y popularidad, no tradición teológica. Además, los chatbots dan respuestas contradictorias entre sí y muchos afirman literalmente: soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque para muchos usuarios representan consuelo y compañía en momentos de soledad o crisis, filósofos y teólogos alertan sobre riesgos éticos. No existe discernimiento espiritual, las conversaciones pueden generar dependencia o incluso manipulación, y se sustituye el acompañamiento humano por dependencia y respuestas automáticas. Este fenómeno crece mientras millones abandonan las iglesias tradicionales y para algunos estas apps son una capellina digital, para otros una peligrosa trivialización de lo sagrado, y la pregunta abierta es: ¿estamos frente a una nueva forma de espiritualidad o ante la ilusión de una voz divina creada por un algoritmo? Y desde Conversation, ¿por qué se equivoca tanto el autocorrector? Aunque parezca increíble, los errores del autocorrector no son fallas simples, se deben a cómo estas herramientas intentan imitar nuestra forma de predecir palabras. Para funcionar, los autocorrectores combinan estadísticas, procesamientos de lenguaje natural y el historial de cada usuario, aprendiendo de grandes cantidades de texto y de nuestros propios hábitos de escritura. Sin embargo, su capacidad sigue siendo limitada. El diccionario interno de cada sistema no contiene todas las palabras posibles y además debe escoger cuál es la más adecuada según el contexto. Esto explica por qué a veces cambian términos coloquiales como jovar por nombres propios como Jonathan o confunde telemática con telepática. Los autocorrectores también fallan porque trabajan de manera probabilística, eligen la opción más frecuente o más común en su entrenamiento, no necesariamente la que queremos escribir. Además, algunos sistemas evitan palabras malsonantes por programación, lo que aumenta los reemplazos inesperados. Aún con estas limitaciones, estudios señalan que la mayoría de usuarios siente que el autocorrector mejora su velocidad y reduce errores, y aunque aprende lentamente, se vuelve más preciso con el uso continuo. Los expertos recuerdan que al final, estos sistemas no tienen comprensión real del lenguaje, solo siguen patrones matemáticos. Por eso, nunca serán perfectos, pero tampoco lo somos nosotros. Y desde Pulso, ¿cuándo sí y cuándo no utilizar la inteligencia artificial? La adopción de la inteligencia artificial avanza rápidamente en empresas y organizaciones, pero surge una duda clave: ¿en qué momentos debe decidir una máquina y cuándo debe hacerlo un humano? En sesiones del IPADE Business School, los profesores Javier González Núñez y Ricardo Herrera presentaron una herramienta práctica llamada Matriz Flash, diseñada para orientar esta decisión evaluando dos factores: el valor humano en la actividad y el nivel de riesgo. La matriz propone 4 escenarios. Si el riesgo es bajo y el valor humano también, se recomienda automatizar por completo, por ejemplo en chatbots o clasificación de facturas. Si el riesgo es alto pero el valor humano es bajo, se puede automatizar pero con monitoreo constante, como ocurre en la detección de fraudes u aprobaciones de crédito. En las tareas de alto valor humano y bajo riesgo, el humano debe ser copiloto de la IA, como con el diseño o la curaduría de contenidos, o en actividades donde tanto el valor humano como el riesgo son altos, como cirugías, crisis o fusiones empresariales. La recomendación es clara: no delegar en la IA. Los académicos subrayan que el liderazgo en esta era no consiste en automatizar rápido, sino en automatizar con criterio, utilizando herramientas como Flash para dar certidumbre y claridad en la toma de decisiones. Y desde BBC, ¿por qué tardamos más de 2000 años en saber cuán asombrosamente lejos había llegado Arquímedes en sus conocimientos de matemáticas? Hoy les contamos la increíble historia de un manuscrito que permaneció oculto por más de 2000 años y que revela cuán adelantado estaba Arquímedes en su conocimiento matemático. Este genio griego
famoso por su Eureka, no solo resolvió problemas físicos fundamentales, también desarrolló ideas que anticipaban el cálculo moderno más de 1800 años de que existiera. Sus obras fueron copiadas durante siglos, hasta que en el siglo XII un monje reutilizó el pergamino y lo convirtió en un libro de oraciones, borrando casi por completo los textos originales. El documento desapareció varias veces, hasta que a inicios del siglo XX el estudioso Heiberg descubrió restos de la obra bajo la tinta medieval. Pero el palimpsesto volvió a perderse durante la Primera Guerra Mundial. Reapareció en 1998, cuando un coleccionista lo llevó a subasta y fue adquirido por un multimillonario que permitió su estudio científico. Gracias a técnicas modernas como imágenes multiespectrales, se recuperaron 7 tratados de Arquímedes, incluyendo el método, donde describe cómo imaginaba escalas infinitas para calcular volúmenes, una idea que anticipa directamente el cálculo y la matemática moderna. También se halló el Osmation, un rompecabezas con 17.152 combinaciones posibles, fundamento temprano de la teoría de combinatoria. Los especialistas aseguran que, si este manuscrito no se hubiera perdido, la historia de la ciencia habría avanzado siglos antes. Y desde The Conversation, ¿y si usamos las pantallas para estar más cerca de la naturaleza? Un grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca advierte que niños y niñas pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas y menos en entornos naturales, lo que afecta no solo a su salud física, sino también su conexión emocional con la naturaleza. En un estudio realizado con más de 2.500 menores de entre 9 y 12 años, encontraron que muchos asocian tecnología únicamente con celulares y videojuegos, lo que limita su visión del entorno digital. Los expertos señalan que las prohibiciones no funcionan, lo que sí ayuda es acompañar, conversar y establecer límites claros, y proponen cambiar el enfoque, usar la tecnología como puente hacia el mundo exterior. Para ello han desarrollado Nature Kingdom, una app en fase de pruebas que solo permite jugar si los niños salen a los parques de Salamanca, interactúan con el entorno y compiten mediante retos culturales relacionados con la naturaleza. El mensaje central de los investigadores es claro: las pantallas llegaron para quedarse y el reto no es eliminarlas, sino integrarlas de forma saludable para que se conviertan en herramientas que fomenten el desarrollo, la exploración y el contacto con el mundo real. Hallan ámbar con insectos que habitaron con los dinosaurios, por D.W. Científicos descubrieron en la Amazonia ecuatoriana el mayor depósito de ámbar del Cretácico, encontrado en Sudamérica, con una antigüedad de 112 millones de años. El hallazgo, realizado cerca del pueblo de Archidona, en Napo, contiene insectos perfectamente conservados: avispas, moscas, escarabajos, pulgones y mosquitos, algunos de los cuales probablemente se alimentaban de la sangre de dinosaurios. También se encontraron restos de plantas y fragmentos de telarañas. El ámbar funciona como una cápsula del tiempo. Al fosilizarse sin oxígeno, preserva organismos diminutos que normalmente no dejan rastro en el registro fósil. Según los investigadores, la calidad de conservación permite observar detalles como si fueran ejemplares recientes. Este descubrimiento ofrece información inédita sobre la biodiversidad del antiguo subcontinente Gondwana, del cual formaba parte Sudamérica. Además, los fósiles vegetales revelan que las plantas con flores ya empezaban a dominar el paisaje, marcando la transición hacia los bosques modernos. Los expertos destacan que este sitio abre una ventana única para entender la vida que coexistió con los dinosaurios en esta región. Y en otra de las netas de esta mañana, desde The Conversation, vio indicadores invisibles, lo que los animales microscópicos nos dicen del mar. Los científicos destacan que para entender qué está afectando a los ecosistemas marinos, no solo basta medir el ambiente, sino observar a los organismos que viven en él. Entre estos, un grupo prácticamente desconocido podría transformar la conservación de los océanos: la meiofauna, animales microscópicos de menos de 1 milímetro que habitan los sedimentos marinos. Aunque históricamente ignorados por su tamaño diminuto, estos seres incluyen una enorme diversidad, desde nematodos o copepodos hasta tardígrados, y representan 24 de los 34 grandes grupos animales existentes. Su abundancia y ciclos de vida rápidos los convierten en indicadores mucho más sensibles y precisos que los macroinvertebrados tradicionalmente usados para evaluar ambientes acuáticos. El mar enfrenta amenazas urgentes como contaminación extrema, sobrepesca y acidificación, que alteran las cadenas tróficas y ponen en riesgo servicios esenciales para la humanidad.
Por ello, los investigadores plantean que la meiofauna podría ser clave en futuros programas de monitoreo, ofreciendo una resolución ecológica mucho más detallada. Por cada señal de la fauna grande hay cientos de señales microscópicas. Sin embargo, su implementación aún es limitada debido a la dificultad de estudiarlos y a la escasez de especialistas capaces de identificarlos. Aún así, los expertos coinciden en que proteger los océanos requiere mirar más allá de la gran fauna visible. La salud del mar podría depender justamente de estos organismos invisibles que sostienen silenciosamente toda la vida marina. ¿Quieres músculos más grandes? Esta proteína después del gimnasio marca la diferencia. Un estudio de la Universidad de Illinois revela que no todas las proteínas animales funcionan igual después del entrenamiento con pesas. La investigación analizó cómo diferentes tipos de carne de cerdo afectan la síntesis de proteína muscular, comparando hamburguesas de cerdo magro, cerdo con alto contenido de grasa y una bebida de carbohidratos. Los resultados muestran que la carne de cerdo magra generó el mayor aumento de aminoácidos en sangre y una mejor respuesta de desarrollo muscular tras el ejercicio. En cambio, la hamburguesa rica en grasa atenuó la respuesta muscular, ofreciendo apenas un beneficio ligeramente superior al de una simple bebida deportiva. Esto contrasta con estudios previos que indicaban que alimentos más grasos como el salmón o los huevos enteros podían favorecer la síntesis muscular más que su versión baja en grasa o procesadas. Los investigadores concluyen que, aunque la nutrición influye, el entrenamiento con pesas sigue siendo el principal estímulo para aumentar el músculo. Sin embargo, para maximizar resultados, recomiendan consumir alimentos integrales, sin procesar y ricos en proteína de alta calidad, especialmente carnes magras después de entrenar. Desde InfoSalud, estos 5 síntomas físicos podrían estar avisando que tu cerebro corre peligro de demencia. Un estudio que siguió a casi 500,000 de personas durante 14 años identificó 5 síntomas físicos que podrían indicar un riesgo elevado de demencia: cansancio frecuente, debilidad, caminata lenta, poca actividad física o pérdida de peso involuntaria. La investigación halló que quienes presentaban 3 o más de estos indicios tenían casi 3 veces más probabilidad de desarrollar demencia que aquellos sin ninguno. Incluso tener 1 o 2 síntomas aumentó el riesgo un 50%. Los autores destacan que estos signos podrían ser alertas tempranas valiosas, dado que actúan antes de aparecer los síntomas cognitivos clásicos como la pérdida de memoria, y aunque no demuestran con certeza que la fragilidad física cause demencia, señalan que podría tratarse de una vía de desarrollo de la enfermedad. Y desde Conversation, los nitazenos, el peligroso relevo del fentanilo en las crisis de los opioides sintéticos. Una nueva familia de opioides sintéticos, conocida como nitazenos, está generando alarma internacional al convertirse en un posible reemplazo aún más peligroso que el fentanilo. Estas sustancias, desarrolladas originalmente en los años 50 como analgésicos, nunca se comercializaron debido a su extrema potencia. Hoy, sin embargo, han irrumpido en los mercados de drogas recreativas tras el endurecimiento de controles contra el fentanilo. Los nitazenos pueden ser hasta 10 veces más potentes que el fentanilo y 100 veces más que la morfina, lo que significa que cantidades diminutas pueden resultar letales. Su llegada a Europa se ha acelerado y ya ha vinculado a múltiples muertes por pastillas falsificadas que imitan medicamentos como Xanax o Percocet. Expertos advierten que revertir una sobredosis es mucho más difícil porque estas moléculas se desprenden muy lentamente del receptor opioide, lo que exige dosis mucho más altas de naloxona. Además, su detección es complicada, no aparecen en pruebas rutinarias y requieren métodos analíticos avanzados. La comunidad científica señala que la crisis de los nitazenos exige un enfoque multidisciplinar urgente que involucren a químicos, toxicológicos, médicos y responsables de salud pública para evitar que esta nueva amenaza se convierta en una crisis incluso peor que la del fentanilo. Y desde The Conversation, así es el primer tratamiento contra el Alzheimer que se puede administrar en casa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó Leqembi IQLIK, el primer tratamiento contra el Alzheimer que puede aplicarse de forma sencilla en el hogar. Se trata de una versión subcutánea de lecanemab,
un anticuerpo que retrasa alrededor del 27% el deterioro cognitivo en personas con Alzheimer en fase temprana. Hasta ahora, los pacientes debían acudir al hospital cada 2 semanas para recibir el medicamento por vía intravenosa, lo que suponía desplazamientos largos y un gran desgaste para las familias. Las nuevas presentación utilizan un dispositivo similar a un bolígrafo de insulina, permitiendo la aplicación desde casa y facilitando la continuidad del tratamiento. Aunque Europa ya había aprobado la versión intravenosa, solo Estados Unidos ha autorizado la formulación domiciliaria, ofreciendo una alternativa más accesible. El fármaco no es una cura, pero funciona ayudando al cerebro a eliminar las acumulaciones de B-amiloide, una proteína asociada al avance de la enfermedad. Sin embargo, requiere diagnóstico temprano y vigilancia médica, ya que puede causar efectos secundarios como inflamación o microhemorragias cerebrales. El precio, unos $19,500 al año, sigue siendo una barrera importante, especialmente para países con sistemas de salud menos robustos. Aún con sus limitaciones, la aprobación de esta versión marca un avance significativo al abrir la puerta a terapias biológicas que los pacientes pueden recibir desde casa, mejorando su comodidad, autonomía y calidad de vida. Nuevos modelos médicos buscan frenar la cuarta causa de muerte en México, crisis hepática, por crónica. Solo en 2023 se registraron casi 20,000 fallecimientos por daño hepático según el Seguro Social. Y el problema es aún mayor porque 3 de cada 10 personas que padecen una enfermedad del hígado no saben que la tienen, de acuerdo con la ENSANUD 2022. Los especialistas advierten que padecimientos como el hígado graso, la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico están estrechamente relacionados y sin detección temprana puede evolucionar hacia cirrosis o cáncer hepático, uno de los más letales a nivel mundial. Ante este panorama surge el Ibertec, un nuevo modelo de entrenamiento clínico que busca cambiar la forma en que los médicos mexicanos diagnostican y tratan estas enfermedades. El programa ofrece 2 días intensivos de capacitación con simulaciones, casos reales y uso de la herramienta como el ultrasonido para mejorar la detección y el seguimiento del paciente. Este modelo podría marcar un antes y un después en la formación médica, promoviendo atención más oportuna y efectiva para miles de pacientes en riesgo. Y desde DW, robots con ruedas a la conquista de las carreteras alemanas. Alemania avanza a la conducción autónoma, aunque el camino sigue siendo lento. En el aeropuerto de Paderborn se probó un pequeño vehículo eléctrico capaz de desplazarse solo gracias a cámaras, sensores láser y radar. El proyecto forma parte de NEMO, un consorcio de 75 instituciones que impulsan nuevas formas de movilidad autónoma en el país. Aunque Alemania cuenta con los requisitos técnicos y legales para operar vehículos autónomos de nivel 4, su adopción es limitada por la alta presencia de autos privados, un transporte público eficiente y la resistencia del sector taxi. A diferencia de Estados Unidos y China, donde estos vehículos ya circulan con regularidad, en Alemania solo operan algunos minibuses. NEMO propone un sistema innovador, pequeños vehículos autónomos bajo demanda que funcionen como taxis energéticamente eficientes, ideales para zonas rurales. Estos vehículos pueden circular de forma individual o acoplarse a un convoy con trayectos largos. Se espera que los primeros modelos estén en operación ya a lo largo de todo el año del 2026 y Hamburgo también lanzará una flota piloto con minibuses y autos autónomos, inicialmente con conductores de seguridad. La Asociación de Empresas de Transporte estima que los primeros servicios regulares podrían implementarse en 5 años, pero advierte que se requerirán fuertes inversiones para integrar estos robots al transporte público. La meta, que Alemania logre posicionarse como líder mundial en movilidad autónoma. Y desde Crónica, los rayos X del futuro, superada una tecnología de 130 años. A 130 años del descubrimiento de los rayos X, científicos de los laboratorios nacionales Sandia en Estados Unidos han desarrollado una tecnología que podría revolucionar por completo esta herramienta médica e industrial. Se trata de la imagen hiperespectral coloreada de rayos X, conocida como CHX y MMT, que permite obtener imágenes en color y con una nitidez nunca antes alcanzada. A diferencia del método tradicional que usa un solo metal para generar un haz en blanco y negro, esta técnica emplea diminutos puntos hechos de varios metales, como oro, tungsteno o plata, cada uno emitiendo un color distinto de luz de rayos X.
Con ayuda de detectores especializados es posible identificar fotones individuales y medir su energía, lo que permite conocer la composición exacta de los materiales. El resultado, imágenes más nítidas, claras y con información detallada sobre las estructuras internas de objetos y tejidos. Esta innovación podría transformar áreas como la seguridad aeroportuaria, la fabricación avanzada, las pruebas no destructivas y especialmente el diagnóstico médico. Los investigadores aseguran que la tecnología podría mejorar la detección temprana de cáncer y facilitar la identificación de microcalcificaciones en mamografías. Un avance que promete inaugurar lo que la era de los rayos X del futuro. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y en el top 10 de esta mañana, para cerrar, las frutas más nutritivas. Número 10. Mango, rico en vitamina A y C, mejora la salud de la piel y fortalece el sistema inmunológico. En el número 9, el kiwi, una pequeña bomba de vitamina C, fibra y antioxidantes que apoyan la digestión y refuerzan defensas. Número 8. Papaya, contiene papaína, una enzima que ayuda a la digestión, además de vitamina A para la vista. En el número 7, manzana, alto contenido de fibra y antioxidantes, ayuda a regular el colesterol y favorece la salud intestinal. Número 6. Uvas, cargadas de antioxidantes como el resveratrol que protegen el corazón y reducen inflamación. En el número 5, el plátano, fuente importante de potasio y energía, ideal para músculos, presión arterial y rendimiento físico. Número 4. Sandía, muy hidratante y rica en licopeno, un antioxidante clave para la salud del corazón. En el número 3, moras y frutos rojos, repletos de antioxidantes y vitamina C. Ayudan a combatir la inflamación y el envejecimiento celular. Número 2. Naranja, un clásico, vitamina C, fibras y compuestos que fortalecen defensas y cuidan la piel. Y en el número 1, arándanos, considerados superalimento, antioxidantes de alto impacto, mejoran memoria, protegen el corazón y reducen el estrés oxidativo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy aquí en La Neta de la Ciencia. Gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Quédese la próxima media hora con la entrevista de La Neta de la Ciencia. Gracias al buen Lalo Carrillo. Nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.